Bueno, estoy muy feliz de estar acá, muy feliz de poder compartir en este día un mensaje que para mi vida ha sido de impacto, un mensaje que hace rato he querido hablar, especialmente en este mes que se celebra el Día de la Mujer. El 8 de marzo se celebró y ya ha pasado varios días, pero de igual manera quiero meter este tema porque quiero que podamos estar en un tiempo donde muchas mentiras, muchas cosas distorsionadas de la Biblia han cambiado la perspectiva con la cual Dios ha guiado a la iglesia a través de los años, y este tema viene como consecuencia o como raíz, por así decirlo, del mensaje que el pastor Robinson, mi papá, compartió el domingo pasado, que se llama Es Verdad. Y estábamos hablando sobre la serpiente engañando a Eva, y una de las personas de la iglesia nos preguntó como, ¿por qué Satanás decidió tentar a Eva? ¿Será porque ella era débil y porque era mujer, entonces era muy fácil de engañar? Y empezamos a hablar nuestros puntos de vista y a compartir qué pensábamos nosotros. Y, y yo meditando sobre esto, yo decía, Señor, hay algo más profundo por el cual el enemigo atacó a Eva como la primera persona la cual quiso tentar para que pudiera comer del fruto. Y, y creo que se ha tratado de voltear todo para el beneficio y lógica humana. Y uno de mis consejos cuando leemos la Biblia es que la Biblia nunca se lee con una lógica humana, se tiene que leer con el Espíritu, el cual nos va a dar el discernimiento clave para entender su palabra y entender lo que realmente significa. Porque si fuera de acuerdo a la lógica humana no tendría sentido muchas cosas, pensaríamos que se contradice, que no, que Dios se contradice muchas veces, de que la mujer no tiene autoridad, de que la gracia es vivir una vida en el pecado. No hablemos de Satanás, porque Satanás no tiene que tener la atención, y no hablemos del infierno porque trae miedo. Tratamos de pensar muchísimo en nosotros que olvidamos realmente el poder que hay en la palabra, hay el poder que Dios nos ha dado. Y yo sé que Dios ha colocado líderes espectaculares en las iglesias y nos invita en este tiempo donde muchas locuras están pasando en el mundo, nos invita a que podamos estudiar su palabra y podamos ser personas que atraigan la palabra de Dios al reino en la iglesia en vez de causar temor y no darle importancia realmente a las cosas negativas, sino darle importancia a las cosas que Dios está cumpliendo en su palabra. Y, y de verdad que este mensaje fue como, tengo que darlo porque estamos celebrando el Día de la Mujer y se ocurrió esta pregunta de, ¿será que Satanás tentó a la mujer porque era débil? Y se usa mucho, creo que fuera de la iglesia es como, claro, porque por culpa de Eva, Adán pecó y por Eva entró el pecado y todo es culpa de la mujer y que no sé qué, bla, bla, bla. Y me acuerdo mucho porque quiero entrar en una historia al cual también me motivó a meditar sobre esta palabra. Y me acuerdo mucho que estaba en una casa con mi mamá y estábamos ahí y había una señora y teníamos que preparar unas cosas. Y esta señora como que pregunta a mi mamá como cuál era su ocupación, y mi mamá le dijo que ella era pastora y que ella servía en la iglesia. Y la señora desde hace un inicio tenía una actitud muy extraña, y la señora empezó a decirle como, sabes que tú estás pecando contra Dios, que tú estás yendo en contra de la palabra, porque en la Biblia dice que la mujer no puede predicar y tú te estás rebelando con Dios y no tienes autoridad. Y empezó a decir unas cosas que yo y mi mamá quedamos como que, what? Incluso mi hermana también estaba ahí y había otra chica y escuchamos como, ¿qué? Y la verdad mi mamá tomó una postura de celo bueno, o sea, no un celo como que, o sea, como ay, de rabia, algo así, no, de un celo con la palabra de Dios, porque era como, ¿por qué me está diciendo que yo siendo rebelde, yo estoy siendo una mujer rebelde porque estoy hablando de la palabra de Dios como mujer? Y claramente ese es un tema que personas dicen, no, Dios es machista porque Dios en la Biblia dice que la mujer no puede predicar y que Dios dice que ya no tiene autoridad, que se tiene que someter al esposo. Y las personas se las pasan debatiendo con un versículo
cuando no leen el capítulo. Y creo que es un tiempo de nosotros leer la palabra para poder enseñar y poder hablar, no de un versículo, sino de una historia, de un contexto. Porque me pueden venir a mí a pelear con un versículo, pero si yo tengo el arma de todo el capítulo y sé qué es lo que estoy estudiando, yo no voy a buscar un peleo, sino que voy a buscar el conocimiento de lo que realmente significa. Y hay personas que por más que uno le hable, por más pruebas que tengas, nunca la vas a convencer de lo que Dios ha dicho en la Biblia. No, eso no es, porque no tiene. Y en ese momento, mientras hablamos, la señora empezó a sacar de contexto toda la Biblia. Yo no sé qué clase de Biblia ella estaba leyendo, pero era, no, nosotros también estudiamos la Biblia y Dios no dice eso en ningún momento. Dios dice que la mujer puede predicar y que no, que ustedes están siendo rebeldes, tú estás desobedeciendo a Dios. Y tomó una actitud muy, muy fea y que no les voy a mentir, yo no dije como Dios te perdone o qué misericordia o tener. La verdad me dio mucha rabia como mujer y tristeza, porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que una mujer, o sea, que me lo diga un hombre, no se, ni siquiera se lo voy a pasar, pero eso no es que ni entendible, pero es como, se lo hizo un hombre, ¿verdad? Pero que una mujer mmm, que va a un servicio de la iglesia y le esté enseñando eso, pero esté tan convencida que eso es, me hace sentir como Dios, qué clase de cosas nosotros estamos dejando influenciar nuestro corazón y cómo nosotros podemos ser respuesta a esas personas que están confundidas. Y yo le dije, no, en ningún momento Dios dice eso. Y empecé a hablarle de lo que Dios decía, de mamá también, pero igual la señora no quería escuchar, no, o sea, escuchaba, pero no quería estar de acuerdo. Y para hacer la historia corta, sinceramente nosotros nos retiramos, dijimos que bueno, está bien, ¿sabes qué? Mejor dejemos las cosas así, porque nos quería traer la Biblia, nos quería leer. Y ya no se estaba volviendo como a hablar de la Biblia, sino entrar en una discusión que no iba a traer paz en ningún lado. ¿Y cuántas personas no nos han dicho a nosotros esa clase de cosas? Tú eres una mujer y tú no tienes permitido predicar. Dios dice eso. Y hoy quiero tener el tiempo de darles a ustedes una palabra, armas. Esto va a ser como un estudio, el cual ustedes van a tener cuando alguien se les acerque a decirles eso. Van a tener y van a darse cuenta que Dios no es un Dios machista, que Dios no es un Dios que quiere traer destrucción, que quiere traer quiere traer mujeres a la tierra para que vivan calladas sin opinar. Dios no quiere mujeres que quieran pisotear al hombre. Dios quiere mujeres que sepan valorar lo que ellas son y que se den a valorar. Dios quiere mujeres que tomen autoridad porque les depositó a ellas algo grande. No está buscando mujeres que estén protestando porque tienen que ser más grandes que los hombres cuando en ningún momento Dios desea algo así. No, Dios está buscando lo que es. Tu hombre tienes un rol, tu mujer tienes un rol. Nunca alguien es más que otra persona. Y quiero realmente animarlas a ustedes como mujeres si se sienten tristes, como, ay, yo no tengo autoridad, de verdad, a renunciar a esas mentiras. Y quiero darles unas armas que les van a ayudar en su vida, que me ministraron a mí también cuando lo estudiaba, que cambió por completo mi vida y perspectiva de la palabra y cómo Dios nos ve a nosotras como mujeres. Y ustedes hombres también, hacer un impacto porque ustedes tienen una influencia para nosotras como mujeres que nos hacen sentir protegidas. Así que quiero realmente entrar en este estudio para que ustedes tomen notas. Voy a hacer lo más breve posible porque es un tema muy amplio, pero quiero hablarles a ustedes sobre este tema que se llama mujer. No quería colocar nada complicado, sino mujer, porque es que eso es lo que vamos a hablar. ¿Y cuántos de ustedes, o sea, levántenme las manos, o sea, yo no los puedo ver, pero cuántos de ustedes realmente le han dicho eso? La Biblia es machista porque Pablo le dice a la mujer que se calle, pero hay gente que no lee la Biblia, entonces dice porque Dios le dice a la mujer que se calle. Porque la mujer fue que pecó, porque la mujer puede predicar, la mujer no tiene autoridad, la mujer no puede decir eso. Creo que todo el mundo vamos a levantar la mano porque todo el mundo nos ha preguntado a nosotras esa clase de preguntas. Y obviamente ustedes han tenido que responder esa clase de preguntas.
Y quiero que se pongan en ese momento cuando le hicieron esa interrogación, ese tipo de preguntas, y cuál fue su respuesta. ¿Cuál fue la respuesta que ustedes le dieron a estas personas? Yo el domingo pasado, cuando estuvimos hablando de este tema de la mujer y que por qué Satanás tentó a Eva y todo esto, yo había dado un punto de vista al cual lo quiero profundizar. Y en Estados Unidos, cuando estaba estudiando en la escuela, estaba haciendo mi segundo año de Betel, y en el segundo año de la escuela estuve tomando clases, una clase que se llamaba Empoderar a la Mujer. Y era un estudio bíblico totalmente impresionante de lo que Dios es para la mujer y lo que la mujer es para Dios. Y que realmente Dios no es ningún machista, Dios es el defensor de mujeres más asombroso que puede existir. Y quiero decirles esto, que a mí me bendijo muchísimo como mujer. Y Dios me hablaba y me ministraba y me decía: yo a ustedes las he llamado como pioneras, porque, saben, Satanás quiso entrar en la mujer porque sabía lo que yo había depositado en ella. Pero a partir de hoy ha empezado un tiempo donde ustedes va a ser la clave, donde el evangelio aún se ministre más. Y de verdad que esto me ministró muchísimo y me bendijo, porque, saben, Dios nos escogió. Y eso ya y quiero darles esta perspectiva, la cual mientras estudiaba la Biblia, creo yo que Satanás quiso tentar a Eva. Y creo que estoy muy segura que por esa razón lo hizo. Ya les advierto una vez, esto es una parte en la cual pienso esto y les voy a decir por qué. No es porque yo creo, no, les voy a decir por qué. Y es muy claro. Y me acuerdo tanto que leí una publicación de Instagram que comentaba como si Dios quería callar a la mujer, lo hubiera hecho muda desde un principio. Y Dios no nos hizo mudas, porque Él deseaba que nosotras también teniéramos una libertad y un deseo de poder hablar lo que Él colocó en nosotras. Así que quiero hablar sobre una palabra poderosa que se usa en la Biblia, que se llama belleza, hermosura. Así que voy a leer unos 4 versículos de la Biblia, y quiero que ustedes también lo puedan buscar y leer bien. Pero una de las razones por las cuales yo meditaba de por qué Satanás realmente se sintió muy amenazado y quiso ir directamente con Eva, la mujer, fue porque había en Eva algo que Dios también había colocado en él. Y Satanás fue un hombre en el tiempo del reino, cuando era Lucifer, que era demasiado hermoso y demasiado bello, un hombre que tenía una influencia grande. Y algo que lo hizo al caer fue la competencia que él empezó a sentir cuando veía a Dios, la envidia y el deseo de poder y orgullo que él quería que Dios tenía. Dios ya le había dado a él un ministerio asombroso, pero su envidia ocasionó su caída. Y Satanás siempre ha querido atacar a las personas, al humano, a través de lo que Dios depositó, haciéndolo dudar de su identidad. Satanás veía a Eva con un deseo de envidia y de un deseo de causar destrucción, porque ella tenía algo que Dios había colocado incluso en él. Y por eso quiero leer estos versículos, porque van a entender por qué estoy diciendo esto. El primer versículo que quiero leer está en Ezequiel 17. Y lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Y dice el versículo 17: a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra, delante de los reyes te expuse al ridículo. Aquí estaban haciendo, Ezequiel estaba dando una palabra profética que tenía que ver con Israel, pero también estaba haciendo algo profético que sucedió a Lucifer. Cuando dice, si leemos un poquito más atrás en el versículo 16, denme un momento para podérselos leer también. En el versículo 16 sabemos que están hablando de Lucifer,
Entonces el versículo 17 están haciendo referencia a Lucifer, que en este caso es Satanás. Y dice el versículo 16, dice, por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste, por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra delante de los reyes, te expuse en ridículo. Aquí Ezequiel está hablando de Lucifer. Y algo que impresiona mucho es la palabra que dice que a causa de la hermosura de Satanás, de Lucifer, esa hermosura tan detallada que Dios había colocado en él, causó que él tuviera envidia de Dios, porque Dios es Dios y tu poder era impresionante, pero era tanto la confianza que Dios tenía con Lucifer que lo había colocado como el líder de muchos ángeles. Él era el líder de la alabanza, era el que estaba al lado de Dios y era, por así decirlo, el ángel que Dios realmente tenía de una confianza inigualable. Dios nos ama a todos por igual, pero era como ese ángel favorito. De verdad, era un ángel que realmente Dios se había sentido orgulloso. Pero tanto era la envidia que esa hermosura que tenía Lucifer causó que quisiera tomar el trono de Dios, por lo cual él fue expuesto aquí a la tierra como alguien que fue aborrecido y profano. Entonces quiero que se queden con eso que les estoy hablando, y quiero que ahora vayamos a ir a Esther capítulo 1 versículo 11. Y también estoy leyendo estos versículos en la Nueva Versión Internacional. Bueno, en el versículo 11 dice que llevaran a su presencia a la reina. Aquí voy a darles rápidamente un contexto. Aquí el rey Asuero estaba haciendo una fiesta y quería pues obviamente presumir a su esposa. Entonces por eso dice que llevaran a su presencia a la reina ceñida con la corona real a fin de exhibir su belleza ante los pueblos y sus dignatarios, pues realmente era muy hermosa. Otra vez escuchamos la palabra hermosa, pero esta vez hace referencia a la esposa del rey Asuero, la cual ella era una mujer demasiado preciosa. Era tanta la belleza que realmente en las fiestas deseaban exhibirla, porque su belleza era sin comparación. Por eso para el rey era importante que ella estuviera ahí, la reina Vasti. Entonces, en este lado vemos a una mujer. Ya no estamos viendo a Lucifer, sino ahora están haciendo referencia a la belleza de Vasti. Ahora, quiero que vayamos a Proverbios 31:30. En Proverbios 31:30 es uno de los proverbios espectaculares, literalmente un capítulo basado en la mujer. Un capítulo que habla de la belleza y la gracia de la mujer, no solo por fuera, sino por dentro también. Cómo es una mujer virtuosa, cómo es una mujer que Dios se complace. Y en el versículo 30 de este capítulo dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ese versículo es tan grande porque se habla mucho de que no se trata de tu belleza externa, sino se trata de tu belleza interna. Porque la mujer era nosotros las mujeres somos bonitas, tenemos cosas muy específicas y detalladas que el hombre no va a tener. Y esto era lo que en ese tiempo se preocupaban, y creo que ahora en día también, la comparación, y a veces se preocupaban tanto cómo se lucían por fuera que habían olvidado lo que Dios había colocado dentro de ellas, y que tenían que también asegurarse que por dentro ellas también fueran mujeres dignas. Entonces no le está diciendo: ustedes nunca sean hermosas, despreocúpense. No, les está diciendo: ustedes tienen que entender que eso de afuera es muy pasajero. Entiendan que aquella mujer que teme a Jehová, esa mujer va a ser agraciada y alabada. Esta palabra usa otra vez este versículo, usa la palabra hermosa, hermosura. Ahora quiero que vayamos al versículo de Salmos 45:11, y dice:
El rey está cautivado por tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate a Él. En este salmo es como prácticamente una especie de celebración y supuestamente hablan de muchas referencias, hablan de Dios con la iglesia, a pesar de que es un salmo, hablan como de Dios, refiriéndose a nosotros, el pueblo. Pero unos dicen que era cuando Salomón se iba a casar. En fin, pero el punto de la manera en la cual yo quiero hablarles de ese versículo es porque habla de la hermosura de la mujer. Acá están haciendo referencia de la hermosura de la mujer. Y ustedes pueden decir, pero es que en la Biblia habla mucho de hermosura, de la belleza, y hay muchos pasajes donde hablan de que David era hermoso, de que Rebeca era hermosa, Sara era hermosa. Y realmente Dios especifica mucho eso e incluso especifica mucho la belleza de la mujer a través de a través de grandes mujeres importantes en la Biblia. Cuando hablan de la belleza espectacular se refieren a mujeres la mayor parte del tiempo en la Biblia, como Sara, Rebeca, Abigail, Raquel, las hijas de Job, en fin, incluso Esther, la esposa del rey Asuero, en fin. Pero en la Biblia no solo hablan de la belleza. Los versículos que yo les estaba leyendo son unos versículos muy profundos y muy exactos. Para eso es necesario ir al origen de la palabra hermoso. Y cuando yo estaba buscando en la Biblia hay muchas referencias a la hermosura y se usan como más de 10 palabras en hebreo a referirse a la palabra hermoso. Pero hay una palabra de hermosura, una palabra de belleza en estos pasajes que yo les leí. No se usa mucho porque esta palabra de el original es una palabra en el hebreo que se dice yofi. Se escribe H-P-E-Y, oye, yofi, pero se lee yofi. Y esta palabra de los 4 versículos que le leí, esta palabra solo se usa en la Biblia y se encuentra en la Biblia 11 veces. Y se encuentra 19 veces, como un sustantivo en la Biblia. Y se usa únicamente a referirse a una belleza de Dios. Referirse también a la belleza de la mujer y a la belleza de Lucifer. Eso me voló la cabeza porque Yofir es una palabra hebrea que solo se usa 19 veces y solo se hace referencia a Dios, a la belleza de Lucifer, que fue el versículo que le leímos en Ezequiel 28, y a la belleza de la mujer, que fueron los otros versículos que yo les estaba leyendo. Y en los versículos que les leí fue de Lucifer y de la mujer, pero hay otros versículos también en la palabra donde hace referencia a la presencia de Dios, pero también habla de una belleza física. Dice que estas palabras, Yofir, se refiere a una belleza de una persona que sobrepasa lo normal. Es como cuando uno ve a alguien y dice, Dios mío, qué persona tan preciosa. Esa es una clase de belleza. No, no es preciosa porque es que ella de verdad ayuda a los huérfanos. No, está hablando de una mujer que realmente físicamente era muy, muy hermosa. También dice que a veces también cuando se usa Yofir, en las veces que se menciona, habla de la propia presencia de Dios, de algo que va más allá de una perfección natural. Esas palabras solamente se ven en la Biblia cuando se habla de Dios, mujer y Lucifer. No habla del hombre, no habla de otra cosa, no habla de la belleza del carro, no habla de la belleza de, no sé, del árbol, nada. Nada de eso, ni siquiera se usa cuando se habla de Rebeca, Sara ni Abigail. Eso es otra clase de belleza que también refiere la Biblia. No, pero la belleza que habla aquí de la esposa de Asuero, que habla aquí de la mujer que Dios creó en sí en general, y habla de Lucifer, es algo único, es algo especial. Y eso es lo que a mí me impresiona, y es que Dios le dice bella a la mujer de la misma manera en cual Él se identificó algo que viene de su reino, algo que solo se usa para Él, algo que se usa para el reino. A nosotras también nos hace referencia como Yofir. Y creo que esto nos va a hacer sentir como ya sé para dónde es que yo voy. Satanás fue
y es una persona que siempre va a querer causar la destrucción. Y a mí no me gusta darle atención al enemigo, la verdad, no merece ni siquiera tener tanta atención, pero también es importante saber que él está actuando. Es importante tener conocimiento de lo que él está haciendo. Y él busca dañar la identidad de lo que hoy vemos a través de lo que es la falta de identidad en el género, los abortos, las comparaciones, los suicidios, todo eso, porque él ataca la identidad, algo que a él le afectó, él causa que nosotros también nos afecte. Pero el ver que Dios nos hace a nosotras hermosas, usando el término Yofir, que solo se refiere al mismo Dios, y que se usa la belleza de Lucifer, ver que también una creación de Dios, también Dios lo considera de una manera hermosa, como a él también se le considera. Eso debe ser para él algo que le debe causar la envidia brutal, para el cual él quiso atacar a Eva. Pudo haber tenido sus razones, porque al fin y al cabo no sabe él, y Dios es el único que debe saberlo, pero también cuando uno estudia la palabra se da cuenta con más sentido porque él quería atacar a la mujer, porque la mujer tenía algo único, algo bello, que influencia. Y no se han dado cuenta del poder que causa la mujer hoy en día. Y estamos hablando en el tema tanto de Dios espiritual como en el tema del mundo, en la parte de la lujuria, en la parte de la sexualidad, en la parte de los talentos. La mujer tiene un impacto increíble que el mundo no lo quiere. O sea, como que hay personas que no se dan cuenta realmente del impacto que está teniendo, porque hay algo que Dios puso en ellas que Satanás lo ha querido usar en contra de Dios. Entonces es súper importante entender este concepto. Y yo decía, yo siento que una de las maneras por las cuales Satanás vio no era porque la veía débil, al contrario, veía que si dejaba que ella se alimentara de la palabra de Dios, de la conexión con Dios, si dejaba que esta mujer pudiera ser todo lo que fue llamada a ser completamente y no intervenir para evitar que eso suceda, sabía que sería como superado, en ciertas palabras, su miedo de ser superado, porque si la mujer fue creada con una belleza inigualable, su creación fue única, sacada de la costilla de Adán, ella fue para hacer compañía. Y esa compañía que ahora dicen, no, es que la mujer como la hace compañía debe ser la sumisa. No, es la compañía que incluso Dios usa en su Biblia, en la Biblia. Dice que cuando tú vas a hacer compañía es la misma palabra en hebreo que Dios dice que Él es la compañía para el hombre. O sea, tanto Dios se identifica con nosotras, que usa la belleza y usa la compañía con términos que se usan para Él. Esto a mí me vuela la cabeza porque me hace entender que nosotras tenemos una gran responsabilidad y por eso Satanás nos ha querido pisotear. Entonces, ¿cómo Dios, uno, puede ser machista usando términos que se usan solo para él, a la mujer? Solo Dios, de verdad. Es que es impresionante la belleza de Dios hacia nosotras. Y algo que les quiero leer también en el versículo 1 en el capítulo 1 de Génesis, versículo 31, Dios dice que veo su creación, nos creó a nosotros y dijo que todo era muy, muy perfecto. Y consideradas las palabras que Dios usó en estos versículos cuando nos creó de que todo era muy bueno, hay algo que me impresiona. Y dice que, les voy a leer, denme un segundo para poder ubicar mis palabras y no enredarlos. Estos versículos, cuando Dios dice que creó al hombre y a la mujer, nos creó perfectos, quiero mencionarlo porque también quiero incluir a los hombres. O sea, de verdad este mensaje no es, y esta enseñanza, estudio, no es para las mujeres solamente, sino para los hombres, porque ustedes también van a ser criticados y también van a ser como, ay, ¿por qué vas a dejar a la mujer hablar? ¿Cómo puede ser? Y tú vas a tener esposa, hijas, vas a tener hermanas, amigas que van a ser discriminadas. Pero ¿cuál es tu conocimiento en la palabra? Porque también el enemigo ha usado al hombre para pisotear a la mujer. Y él sabe que el equipo que nosotros hacemos, no solo romántico, de una manera romántica, sino también de una manera espiritual, es poderosa. ¿Por qué? Porque miren este concepto original, cuando Dios dice que todo era bueno,
dice que en estos textos se tradujo del hebreo top por calón, que referido es a las cosas o a las personas, el cual significa precisamente bello, en lo que se basa a lo ordenado, sin defectos, proporcionado y armonioso en todas sus partes. Dice que es complaciente al ojo y que expresa algo más que una belleza física. Esta palabra calón, que es ser bello, es diferente a yofi, porque no solo es algo de presencia y físico, sino que es algo que va más allá, que se refiere que no tiene defectos, que fue creado con perfección. O sea, Dios nos creó a nosotros perfectos. Y algo que me encanta es que nos creó con armonía, a través de no solo las palabras, el cual creó el universo, sino una armonía en la cual nos estaba diseñando a través del barro. Y ustedes saben que Satanás, Lucifer, fue un ángel de música, alabanza, armonía. Y ver que nosotros somos hablados, somos creados con esa perfección de armonía, somos creados con esa perfección de belleza, la envidia de Él de verdad, de querer a nosotros hacernos caer, es impresionante. Entonces no se puede ignorar esto, porque a veces lo ignoramos tanto que nos dejamos influenciar por las mentiras, porque se tiene miedo de hablar de la realidad que está pasando hoy en día, especialmente en este tiempo que Jesús va a venir pronto. No sabemos en cuánto tiempo, pero sabemos que ya es más pronto que antes. No siento que van a ser 2000 años más, pero tampoco siento que pueda ser mañana, pero si lo es mañana, pues hay que estar preparados todos los días. Pero sí es importante saber que Dios viene por nuestras vidas y por la iglesia, por su esposa. Y esto me hace pensar otra vez, Dios no puede ser machista. Dios no puede ser machista. Y ahora vamos a entrar a este pasaje que se ha usado mucho, que les mencioné al inicio. La mujer no puede hablar, la mujer no puede hablar, no puede predicar, se tiene que callar, someterse al esposo, bla, bla, bla. Me están dando un versículo, pero saben que vamos a leer el capítulo para que ustedes tengan de arma esto. Vamos a encontrar esto en 1 Pedro 3. Y voy a leerla con ustedes. Y dice así: asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que tiene mucho valor delante de Dios. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Esa palabra sumisa a su esposo sacude al mundo entero, a las feministas modernas rebeldes que quieren, Dios mío, llorar porque el hombre es un asco, es lo peor que existe, y que el aborto es lo mejor, y que, o sea, un montón de mentiras que Satanás ha creado. Esa palabra, Dios mío, la sacudes, porque se enfocan en esa sola palabra. Pero vean que Pedro aquí está hablando de una manera incluso buena de la mujer. Les está diciendo, ustedes tienen un impacto tan asombroso en la vida de sus hombres, ustedes son rectas, que si la ven puedan decir, wow, este hombre tiene una esposa digna, porque mire la manera en cómo es su conducta, mire la manera en cómo es. Porque ustedes tienen una influencia grande en la vida de sus esposos, le está diciendo Pedro a ellas. Y termina diciendo, tal es el caso que Sara, que obedecía a Abraham, lo llamaba a su Señor. Entonces ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará sus oraciones de ustedes. Ahora que leímos todos estos versículos, yo me doy cuenta que en ningún momento Pedro estaba siendo machista. Y más si sabemos por qué Pedro estaba dando este concepto y esta enseñanza a ellas, a la iglesia. Especialmente muchas de las enseñanzas que se usan para
usarla en contra, que la mujer no tiene autoridad, ni siquiera puede predicar, porque le dice que se tiene que someter al hombre. No le está diciendo, mujer, usted se tiene que dejar pisotear por el hombre, que si él quiere pegar, usted tiene que dejarse pegar, de que si él la quiere maltratar, usted tiene que dejarse maltratar. No, él le dice, mujeres, ustedes tienen que ser sumisas, porque en ese tiempo la mujer tenía una autoridad, una gran autoridad. Incluso la manera en cómo ellas hablaban era muy, muy asombrosa, que a veces querían tener como el derecho de poder sobrepasar al esposo, y ya no había autoridad en ningún momento, ya no había un orden, sino que ya querían volverse rebeldes, volverse criticonas, chismosas, y vestían solo por querer competir. No vestían porque querían estar en la iglesia para aprender, sino que querían ir a la iglesia para ver quién se vestía peor que uno. Entonces Pedro necesitaba mantener un orden, incluso Pablo también en la Biblia, mantener un orden en la iglesia, porque la mujer estaba saliéndose de control. Pero también el hombre, porque el hombre también quería como mantener el control, pero no lo sabía, no lo sabía hacer. Por eso Pedro dice en el versículo 7 que ustedes tienen que ser comprensivos. Ustedes no tienen que tomar como la opinión de una vez sin meditar, sino comprender lo que está pasando y tratarla con el respeto que se merece, que son como vaso frágil, dice, más delicada. Entonces, imposible que acá haya un machismo cuando le está diciendo, ustedes tienen que mantenerse a su margen, o sea, deben ir a la iglesia a respetar, deben ser unas mujeres que respeten también a sus esposos, y esposos respeten a sus mujeres también, trátenlas, porque si ustedes las tratan mal, las van a romper, porque son vaso frágil. En ningún momento está hablando de que las tienen que pisotear y que tienen todo el derecho de hacerlas humillar. Si ven la importancia de estudiar bien la Biblia, de que cuando alguien me diga, no, es que le está diciendo que se sometan, eso es machismo, en ningún momento Dios está haciendo machismo aquí. Y hay algo que también quiero que leamos, porque creo que este es el versículo que más se usa para contradecir la Biblia y la mujer en la iglesia. Y creo que también fue un versículo que la mujer que les hablaba al inicio, a mi mamá y a mí, nos quería como humillar, porque estábamos sirviendo a Dios y que yo me estaba rebeldizando contra Dios. Entonces quiero que leamos Efesios 5, 21 al 33. Y hoy traje muchos versículos porque quiero que realmente estudiemos Biblia, porque no, ¿cómo vamos a defender la palabra de Dios si no o sea, cómo vamos a hablar? O sea, Dios se defiende solo, pero a nosotros Dios también nos ha dado autoridad de poder hablar de su palabra cuando se están hablando mentiras. Así que quiero que leamos esta versión en la Nueva Versión Internacional, y ese es uno de los versículos que muchos quieren manchar, pero Dios no lo hace, porque Dios no es machista. Dice, porque es que de verdad, es que yo digo, es que en serio, es que cuando le dices que a ustedes no les es permitido hablar, entonces, Dios mío, se armó la guerra, porque como a la mujer no se le puede hablar, en ningún momento Dios le está diciendo eso. Le está diciendo, en este momento ustedes no pueden hablar porque ustedes no están en posición de hablar, porque necesitan dejar que hable el que tiene que hablar. O sea, esto no va a interrumpir una discusión, un discurso de, no sé, del presidente porque usted quiere hablar y dar su opinión. No, usted tiene que callarse y escuchar al presidente porque está hablando, o a su jefe porque está hablando. Entonces, en este versículo de Efesios dice esto: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie
Ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Esos versículos se omiten cuando se trata de hablar de el derecho de la mujer. Estos versículos se omiten mucho en iglesias cuando quieren colocar líderes porque se le dice que la mujer no puede liderar. Y como líder de iglesia es tan triste que otros hagan esta clase de cosas que no tienen nada que ver con la palabra, que les enseñan a los esposos algo que no tiene nada que ver, que gente joven que ni estudia la Biblia empieza a decir esta clase de cosas porque no estudian. Por eso es muy importante que nosotros estudiemos, no solo para presumir de que ustedes son unos bobos y no saben, no, sino quiero que ustedes sepan realmente lo que Dios quiere hacer. ¿Cómo Dios va a ser machista? Número 1, usando términos que solo se usan para Él. ¿Cómo Dios va a ser machista? Permitiendo que Pedro y Pablo sean líderes de iglesias que marcaron la Biblia, educando que la mujer no tiene autoridad. Porque acá al contrario se está diciendo que le dice al hombre que amen a su esposa como a sí mismo. Entonces, si usted se ama a sí mismo, usted no la va a golpear. Si usted se ama a sí mismo, usted le va a dar oportunidades de que triunfe. Si usted se ama a sí mismo, usted no la va a tratar mal. Si usted se ama a sí mismo, usted la va a respetar. Si usted se ama a sí mismo, la va a tratar como Cristo amó a la iglesia. Miren la responsabilidad que Pablo le estaba dando a la iglesia. Él estaba diciendo, ustedes tienen que ser cabeza como Cristo es con la iglesia. Le está diciendo, ustedes tienen la misma autoridad con su esposa y tienen que ser responsables, porque si Dios es responsable con su propia iglesia, cuanto más ustedes. Le está dando al hombre una responsabilidad inmensa de que lo que le haga a su esposa va a estar en el juicio y va a ser mirado por el Señor. Por eso Pablo le dice a ellos, ustedes tienen que amarla y respetarla. Y lo vuelve a dar la referencia. Le dice, cuídenla así como Cristo lo hace con la iglesia. O sea, impresionante, o sea, ¿me entienden? Es impresionante que Dios nos hable en su palabra y nos haga a nosotras sentir de que somos hijas merecedoras de un hombre que nos cuide, hijas merecedoras de poder hablar, hijas merecedoras de liderazgos. Y de poder ministrar. Dice, y hay versiones diferentes que es que de verdad las personas se ofenden porque la mujer está hablando de Dios. O sea, ¿cómo Dios va a estar en contra de que alguien hable de Él y sea verdad? O sea, se ministre, salve vidas, oren en lenguas, transformen, haya sanidades. ¿Cómo Dios va a estar en contra de que una mujer haga lo que Dios nos mandó a hacer? No tiene sentido. Y dice, no, pero es que Pablo y Pedro dicen que la mujer es prohibido hablar. No, es que en ese tiempo la mujer era muy chismosa y era muy criticona. Incluso hoy mismo se ve. ¿Quién es la primera en enterarse? La vecina. Uno habla de la vecina, la que sabe que usted está usando esos zapatos nuevos, que usted dijo que no tenía dinero y mire que usted está usando, no, pero mire cómo ella se vistió, no, la vecina mira cómo está usando la ropa, mire que se cree lo máximo, mire que ella le picó el ojo a mi esposo, pero es que ella se estaba rascando el ojo. O sea, hay mujeres que no buscan, eh, vivir en convivencia, sino en críticas. Y la verdad no es así. Dios a nosotras nos ha llamado para grandes cosas y creo que mi corazón siempre ha sido fortalecer a las mujeres, fortalecer esa identidad que les han sido quitadas. Hay cosas que les han ocurrido a ellas, violaciones, mujeres que han abortado porque se sienten solas, no saben qué hacer. Hay tanto deseo de Dios de traer a las mujeres de vuelta a lo que las llamó a hacer y que hay esperanza. Y mi mayor deseo es traer eso, porque Pablo, Pedro y muchas personas fueron ministrados por mujeres. Hablan de Loida, de Eunice, de Priscila, hablan de muchas personas que fueron influencia y que fueron líderes. Pero dicen, no, pero es que como pastoras no dice eso. O sea, la Biblia no hace referencia de esa manera. Dios nunca puede contradecir su palabra de una manera en que el hombre se pueda complacer a sus pensamientos. Y
Y de verdad, yo quiero terminar, pero ya voy a terminar. Pero les quiero dar esto como armas, porque hay muchas otras cosas que podríamos hablar y opiniones, pero esto es la Biblia. Y quería compartirles esto y quería ser breve porque de verdad era muy amplio y no me quería extender 10 horas hablando de este tema porque es muy profundo. Pero sinceramente ustedes, si son mujeres y están escuchando eso, ustedes son grandes. Las iglesias tienen más mujeres que hombres y son las que más sirven, las que aman servir a Dios, están ahí para lo que sea. Estuvieron ahí para Jesús, cuánto más no van a estar aquí en este tiempo. Y Dios las va a ministrar. Recuerden esa autoridad, lo que ustedes tienen, el impacto que ustedes tienen como mamás, como hijas, esposas, hermanas, en su casa. Oren, pero con autoridad, de que si están discutiendo con su esposo, de que las cosas no parecen como color de rosa, como competencia, como tristeza, soledad, división, todo esto. Dios está ahí para sostenerte. Dios no es un Dios machista. Dios te quiere fortalecer y quiere ministrar el llamado que ha colocado en tu vida. Y no quiero pintar este sermón como, ay, que la mujer es color de rosa y todo florecita, así tan delicadita. No, sino que eres una mujer poderosa, con autoridad, porque Dios ha colocado en ti algo grande. Tú tienes un rol y el hombre tiene un rol, pero Dios nos ha unido a nosotras para poder ministrar algo grande. Jesús fue uno de los mayores defensores de las mujeres y de verdad quiero darle estos datos curiosos que vi en Instagram de Itiel Arroyo, que me gustó muchísimo, sobre la mujer, y lo quiero leer para poder orar por ustedes. Y quiero que tengan esto también como otro método, porque como otro método de defensa, cuando les digan que ustedes no tienen autoridad. Y estos son los datos curiosos sobre las mujeres en la Biblia a través de Jesús. Uno es que Jesús se encarnó en este mundo a través del vientre de una mujer. Él pudo haber venido de otra manera, con el huevo, no sé, volando por el cielo, pero no lo hizo. Él vino a través de una mujer. Y si no quisiera, y si Dios detestara usar a la mujer, ni siquiera hubiera venido a través de la mujer. Lo otro, el primer milagro que Jesús hizo fue en obediencia a la petición de una mujer que era su madre. Él hizo un milagro porque él obedeció a su mamá, que se reporta en la Biblia. O sea, un milagro que marcó su ministerio, porque parece que hubieron más debido a que María entendía que Jesús era capaz de hacer algo así para que transformara el agua en vino. Jesús tuvo mujeres discípulas cuando ningún rabino permitía que las mujeres se sentasen a los pies para aprender. Jesús dignificó a la mujer hablando con ellas, respondiendo a sus peticiones por milagros, dejando que le ungiesen públicamente e incluyéndolas en sus enseñanzas como buenos ejemplos a imitar para los hombres. Jesús defendió a las mujeres de la violencia de su época e incluso se interpuso en el linchamiento de una mujer por parte de un grupo de hombres armados con piedras. El ministerio de Jesús estaba patrocinado por mujeres pudientes. Jesús eligió como primeros testigos de resurrección a mujeres, siendo en aquella época el testimonio de una mujer no valioso para un juicio. Y último, Jesús llama a la iglesia su esposa. O sea, Jesús, Dios, nos ve a nosotras como importantes porque se ha despreciado mucho el don y el poder que han tenido. Así que hoy yo quiero recordarte e invitarte a que veas el llamado que Dios colocó en tu vida de una manera asombrosa. Así que quiero que esta palabra la lleves en tu corazón y la guardes y te recuerdes una y otra vez lo mucho que el Señor se siente de ti, se siente orgulloso de todo lo que has hecho. Tal vez te has sentido desanimada, has tomado malas decisiones, no te crees perfecta, no te crees hermosa, pero Dios hoy te recuerda que yo te llamo y te considero mi hija, mi belleza. Y en ti hay un ejemplo que los hombres tienen que seguir.
porque en ti hay un favor que nadie más tiene y el enemigo lo ha querido derrotar, pero hoy el Señor trae paz sobre tu vida y se levanta algo grande ahora en tu vida. Así que Dios, gracias por las mujeres de la iglesia. Gracias, Señor, por las mujeres que escuchan este mensaje. Bendice su hogar, sus hijos, su familia, su ministerio, su trabajo. Padre, gracias por el don que has colocado. Nunca es tarde para el llamado que tú colocas en nosotras. Para que se levanten mujeres que defiendan los derechos del reino, Señor. Mujeres que se levanten a creer en ti, Señor. Padre, mujeres que voten, mujeres que crean, todo lo que tenga que ver con tu palabra, Señor. Mujeres santas e íntegras, Dios. Mujeres que puedan comparar, Señor, como mujeres de valor, que reflejen la pureza, Dios, en la sexualidad, Dios, la pureza, Dios, en el área de las palabras, en el área, Señor, laboral, todo, Señor. Y cuando hablo de pureza, Dios, no solo, Dios, es en la parte de que no ha estado con un hombre, sino una pureza de lo que realmente es la sexualidad, Señor, que tú has depositado en ella. Para todo lo que el Satanás ha querido dañar, para que se levanten mujeres que puedan representar la belleza que tú quieres transmitir en nosotras. Gracias, Señor, por cada una de las mujeres que escuchan este mensaje. Y bendícelas, Señor, bendícelas. Gracias, Dios, por estas mujeres. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje. Las invito y los invito a que sigan compartiendo nuestros mensajes por las redes sociales para que más personas las escuchen. Dios tiene grandes cosas con nosotros y ese es un tiempo de poder estudiar la palabra y meditarla de acuerdo a su voluntad. Así que les mando un abrazo y les doy gracias a cada uno de ustedes y ánimo en todas las cosas que vayan a enfrentar, porque el Señor siempre va a estar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que Dios los bendiga.